Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Vamos a hacer una corta oración y luego vamos a entrar con la enseñanza de este día. Padre en Cristo Jesús, te doy gracias por regalarnos el privilegio de despertar cada mañana y comprender que tus misericordias son nuevas y entender que tus palabras son contundentes, poderosas para transformar, para sanar, para restaurar. Tu palabra dice que cada vez que nos acerquemos a ti, Dios, que estemos convencidos de que tú eres galardonador de los que te buscan. Nunca será en vano cada vez que nos acercamos, Dios, en tiempos de oración, de intimidad a tu presencia. Dile, Dios, presento mi vida, presento mi corazón en esta mañana. Quiero que me lleves a crecer, a madurar. Quiero que sigas formando en mi corazón, Dios, todas aquellas virtudes que tú quieres que salgan a flote en el diario vivir. Permite que mis ojos vean conforme tu voluntad. Dile, Dios, quiero que mis oídos escuchen todo aquello que me haga madurar. Dile, Señor Jesucristo, bendíceme, renuévame, edifícame, que tu Santo Espíritu me afirme y que a través del tiempo esté convencido que ya no soy de los que vuelven atrás, sino de aquellos que van hacia adelante. Dile, Dios, que mi vida sea como la luz de la mañana, que va de aumento en aumento hasta que hay una claridad maravillosa. Dile, precioso Padre, ve delante de mí como poderoso gigante. Dile, Dios, dame grandes y poderosas respuestas, porque solo en ti está puesta mi esperanza. Dile, Dios, ¿a quién más voy a pedir? ¿A quién más voy a clamar? Sino al Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene el poder y el control de todas las cosas. Y tu palabra dice que aquel que pide recibe, aquel que busca puede encontrar. Dile, Señor, deseo encontrar grandes y maravillosas enseñanzas que puedan llevar mi vida a esa condición en la que te sientas afortunado de tenerme en medio de esta tierra. Bendigo mi familia, te pido por aquellos que son débiles en mi entorno, para que los ayudes y se vuelvan fuertes, y se vuelvan perseverantes, y se afirmen, y echen raíces y den frutos de una manera poderosa. Dile, Dios, afirma a aquellos que están débiles. Dile, Dios, te pido que traigas paz y tranquilidad al corazón de aquellos que tienen angustia y que nos lleves cada mañana a pensar, Dios, que todo cumple un propósito y que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para el bien de nuestra formación, de nuestra estabilidad y de nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hoy vamos a compartir una palabra muy especial y los invito para que busquemos el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 6, y voy a leer allí desde el verso 3, 6, 3, dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando vemos estas palabras, es un momento en el que los apóstoles están creciendo allí como grupo, como esa iglesia primitiva que iba creciendo, y los apóstoles empezaron a tener muchas responsabilidades, pero ellos no lo podían hacer todos solos y necesitaban personas idóneas, sabias. Incluso hay una versión que me gusta y que dice personas entendidas, sabias y llenas del Espíritu Santo. Estas 3 palabras son fundamentales. Incluso voy a centrar la enseñanza en estas 3 palabras. Personas entendidas o de buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo. Era lo que necesitaban los apóstoles para cumplir las tareas encomendadas por Dios de poder edificar un pueblo fuerte, valiente, que asumía grandes persecuciones.
y ellos no podían estar en medio de la congregación o de la iglesia haciendo otras cosas diferentes a las que ellos querían centrar más su tiempo y su corazón, y era a la oración, a la lectura de la palabra, y poder enseñarles a todos aquellos que necesitaban ser formados en el conocimiento y en el carácter de Cristo. Ahora, siempre diré, no hay nada más hermoso que tener personas en nuestro entorno que sirvan, que cumplan diferentes tareas y que tengan estas cualidades. Lo primero, personas de buen testimonio o personas entendidas. Cuando uno tiene una persona entendida, cercana, es aquella que aprende rápido, interpreta de una manera muy contundente lo que uno quiere, lo que uno desea que se pueda lograr, y lo más importante, una persona entendida tiene la capacidad de interpretar lo que Dios quiere para cada situación, para cada circunstancia. Y en esa iglesia primitiva que iba creciendo, también crecían algo, problemas. Todo el tiempo crecían los problemas. Y esos problemas necesitan de personas con una madurez y con una capacidad especial de intervenir en cada una de esas situaciones difíciles. Ahora, no hay nada más complicado que tener mucha gente y no tener personas entendidas, que escuchen, que presten atención, que sean diligentes a la hora de poner por obra aquellas cosas que se demandan, que se delegan y que Dios quiere que se lleven a cabo. Uno se pone a mirar en la vida cotidiana y muchas veces uno se pone a mirar las personas que son empresarios o empresarias, y para un empresario es tan importante contar con personas idóneas, entendidas, así que tengan esa chispa de coger rápido las ideas y convertirlas en resultados y en frutos. Es una de las cosas más exquisitas que puede tener un empresario. Pues para Dios es tan importante que en el cuerpo de Cristo o en el mundo en general, que estén esos cristianos y esos hijos de Dios cumpliendo las labores de diferentes formas, de diferentes maneras, pero con esa misma esencia, porque cada uno de nosotros Dios nos ha diseñado para que en el tiempo terminemos sirviendo a Dios, cumpliendo diferentes labores en el espacio, en el lugar en el que Dios nos pone. Siempre va a querer que se cumplan diferentes labores en pos de lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el hecho de que muchos conozcan el mensaje, de que a través de ese mensaje que usted y yo terminamos compartiendo o que terminamos dando testimonio de muchas formas, dependiendo de su perfil, de su personalidad, dependiendo de su labor, de lo que Dios ha colocado en usted. Dios a cada uno de nosotros nos quiere usar para que nosotros testifiquemos y demos testimonio de lo que Cristo está haciendo en nosotros, de lo que Cristo puede hacer en las personas que están escuchando ese mensaje. Y vuelvo y repito, entonces cuando tenemos cerca a una persona entendida, nos facilita el trabajo, nos facilita las tareas y se vuelve tan armonioso tener personas con una capacidad de entender lo que deben hacer. Incluso, qué rico que constantemente le podamos decir a Dios en oración: Dios, te pido que pongas en mi entorno muchas personas entendidas, con la capacidad de interpretar, de entender lo difícil y las tareas cotidianas de la vida diaria. Dios, permite que en mi entorno se acerquen personas muy entendidas, y quiero que mi entorno esté lleno de personas de testimonio, de poder, de autoridad, de carácter, personas que tienen una buena relación con Dios por lo que aplican, por lo que viven, por lo que hacen en su vida cotidiana. Entonces, claro, dice, hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y aquí es otra palabra que quiero profundizar, porque a través de otras partes de la Biblia está este término de estar llenos del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo, aparece en diferentes partes de la Biblia, en diferentes personajes, y es tan interesante cuando uno empieza a mirar esos personajes que están llenos del Espíritu Santo, cómo son sus comportamientos, cómo son sus actitudes, en qué consiste eso de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no podemos, digamos, como malinterpretar a veces el estar llenos del Espíritu Santo
con el bautizo del Espíritu Santo, que son, o ser bautizados, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hay que entender de este tema, que es muy profundo, pero solo quiero centrarme hoy en lo que quiere decir con estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nos ponemos a mirar la Biblia, y quiero tomar como ejemplo siempre a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo es lleno del Espíritu Santo cuando Cristo empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo, y ese lleno del Espíritu Santo es una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón y que el Espíritu Santo genera un control profundo de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Ese término de estar lleno del Espíritu Santo es estar en una condición en la que yo estoy controlado por el Espíritu de Dios para tomar decisiones, para enfrentarme a las circunstancias más difíciles. Ejemplo, dice que el Espíritu Santo llena a Jesucristo, y Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, va al desierto donde es tentado por Satanás, y en medio de esa tentación que enfrenta Jesucristo, está lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo y tiene la capacidad, controlado por el Espíritu Santo, de enfrentarse a sus tentaciones. Y aquí hago una pregunta profunda. ¿Está usted controlado, lleno del Espíritu Santo para enfrentarse a circunstancias difíciles? Y muchas veces las personas son tentadas, pero no están controladas sus emociones, sus sentimientos, su pensamiento por el Espíritu Santo. Y por eso ante la tentación usted no termina diciendo lo que está escrito, sino que termina cediendo a sus deseos y termina su debilidad quedando en condiciones desagradables ante el momento del pecado. Entonces, vuelvo y repito, ser llenos del Espíritu Santo es una persona que está controlada, su mente, sus emociones, por el Espíritu de Dios. Y esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, creo que debemos experimentarla como cristianos, porque la Biblia por muchas partes y de muchas formas nos dice que es necesario vivir llenos del Espíritu Santo, no a medias, llenos del Espíritu Santo. Y esa capacidad que genera el Espíritu Santo es la misma capacidad que experimentó incluso Esteban. Incluso allí, si usted se pone a mirar en Hechos capítulo 6, desde el verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga y empezaron allí a oponerse a Esteban, a contradecir a Esteban, a resistir a Esteban. Pero mire lo que dice el verso 10, dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vuelvo a repetir el verso 10. Podían hacer porque era preguntando cuando las invitábamos. Vuelvo a repetir el verso 10, dice de la siguiente manera, capítulo 6, verso 10. Preste atención a esto que es importante. Hechos 6, 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces dice el verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La llenura del Espíritu Santo llevó a Esteban a confrontar a las personas más difíciles, y las personas más difíciles querían llevar a Esteban a unas condiciones de juicio y querían poner personas a que hablaran cosas que nada tenía que ver, que mintieran contra lo que estaba hablando Esteban, pero Esteban era contundente, radical, fuerte en lo que decía, seguro. Una persona llena del Espíritu Santo está segura, no tiene miedo, y si el miedo quiere venir, el Espíritu Santo genera ese dominio, somete el miedo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo somete el miedo, somete cualquier tipo de emoción, la controla para que nuestra humanidad no salga a flote, porque pues somos seres humanos, sino que el Espíritu Santo domina de tal manera nuestra humanidad que ahí es donde surge lo sobrenatural, surge esa capacidad que viene más allá de lo humano. Es como cuando Santiago en el capítulo 1 dice: hermanos, debemos estar gozosos en medio de las dificultades, gozaos cuando nos enfrentemos a los momentos difíciles. Y normalmente alguien dice: ¿yo cómo puedo estar contento o cómo yo puedo estar alegre en los momentos difíciles?
solo cuando estamos controlados o llenos del Espíritu Santo. Y en esa experiencia que debe ser cotidiana, que debe ser constante, siempre he mirado el ser llenos del Espíritu Santo como cuando un barco que tiene una vela está en el mar y el viento constantemente está soplando sobre esa vela que le está generando una continuidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no somos bipolares. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene una continuidad. Y esto no quiere decir que en algún momento no estés triste o no experimentes el desánimo, pero es más fuerte el control, es más fuerte el poder del Espíritu Santo que todo aquello que quiera desestabilizar sus emociones, sus sentimientos, es más fuerte. Por eso, para Dios es tan importante que estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo en el libro de Hechos, experimenta esa llenura, Pedro, que había negado a Jesucristo cuando no estaba lleno del Espíritu Santo, cuando Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces. Se llenó de miedo y el miedo lo controló. Cuando Pedro está en el libro de Hechos, que se levanta con autoridad, que confronta las dificultades, ya Pedro no era que no tenía miedo, el miedo era controlado porque las emociones nunca van a desaparecer de nosotros, pero las emociones se controlan cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a través del tiempo en la vida cristiana. Que seamos cristianos que controlan, que dominan sus pensamientos, sus pasiones, sus deseos, sus emociones. Esa parte que es la más frágil y por la que muchas veces termina Satanás interviniendo en la vida de mucho creyente, aprovechándose las debilidades de sus emociones, aprovechándose de las debilidades de sus sentimientos para someternos muchas veces a una cantidad de cosas que nos alejan de mantenernos cumpliendo esa labor de Dios en la vida cotidiana. Entonces, vuelvo y repito, es necesario vivir controlados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde es demasiado importante crecer en una vida de oración, crecer en una vida de ayuno, crecer en una profunda pasión por leer la palabra. Ese ejercicio constante de la oración, de la palabra, del ayuno, de la meditación, de escuchar constantemente, es la que va enriqueciendo nuestro espíritu y que nos mantiene en esa vida abundante, llena del Espíritu Santo, que nos va a dar la capacidad de soportar los momentos duros y los momentos más difíciles que enfrentemos en la vida, ¿sí? Esa llenura, los apóstoles cuando tenían esa llenura, experimentaron persecución, experimentaron crítica, experimentaron cualquier tipo de dolor, de prisión y soportaron esa circunstancia. Esteban, cuando lo estaban matando a piedra, porque aún al apóstol Esteban lo matan a piedra, dice que cuando lo estaban matando, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. Aquí hay algo interesante, ¿no? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ver lo que otros no ven. Podemos ver los cielos abiertos y cosas sobrenaturales cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y el llamado en esta mañana es importante que como cristianos tengamos esta experiencia constante de vivir llenos del Espíritu Santo, que genera una capacidad superior a la que tienen las personas en la vida cotidiana. Hay personas que normalmente dicen, ¿y usted cómo es capaz de soportar eso? ¿Y usted cómo es capaz de vivir bajo esas circunstancias? ¿Por qué los apóstoles vivieron bajo las circunstancias que vivieron y tuvieron la capacidad de mantenerse y salir victoriosos? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Cristo lleno del Espíritu Santo venció la tentación. Esteban lleno del Espíritu Santo soportó la muerte. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo soportamos más allá de nuestras fuerzas humanas. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser capaces de enfrentarnos a muchas situaciones que el mismo Dios nos va a permitir para poner a prueba nuestro corazón. Y nunca olvide, la mejor forma de usted darse cuenta que está lleno del Espíritu Santo es cuando usted se goza en las situaciones difíciles, cuando usted vence la tentación, cuando usted es una persona entendida que se convierte en una ayuda para otros, cuando usted controla sus pasiones y no sus pasiones lo controlan a usted. Por eso también hay otra parte en Romanos que dice
que una persona que está llena del Espíritu Santo o guiado por el Espíritu Santo vive en esa vida que agrada a Dios, pero que cuando alguien no está lleno del Espíritu y vive en la carne, entonces es imposible agradar a Dios. Y es imposible porque cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, no le fluye eso que solamente surge cuando dentro de usted está el Espíritu Santo. Cuando dentro de usted no está el Espíritu Santo, usted no puede. Y por más que intenta, no es capaz y no va a ser capaz y nunca podrá ser capaz, porque nuestra naturaleza humana, sin el Espíritu Santo, no podrá lograr los propósitos gloriosos de parte de Dios. Entonces, dice, buscad entre ustedes varones o mujeres, qué rico las mujeres que vivan llenas del Espíritu Santo. Dice, entonces, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para quienes Dios desea encargar cosas y trabajos y tareas maravillosas. Una persona no solamente llena del Espíritu Santo, una persona llena de sabiduría. Y nunca olvidemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor a Dios. Una persona que no tiene temor a Dios, no tiene esa sabiduría que realmente viene del cielo, porque también hay otro tipo de sabidurías, como dice el libro de Santiago. Hay una sabiduría animal, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica, ¿sí? Pero esa sabiduría que viene de Dios, dice Santiago, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, tiene misericordia, tiene unos frutos, tiene unos ingredientes que nos llevan a tener un estilo de vida demasiado especial. Una persona sabia es aquella que antes de tomar una decisión tiene siempre en cuenta lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Una persona sabia es aquella que se detiene a meditar, a pensar antes de tomar una decisión. Una persona sabia es aquella que se llena de estrategias, es aquella que se llena de personas que son buenos consejeros. Una persona sabia, a través de lo que la palabra nos enseña, tiene unas cualidades muy exquisitas que nos ayudan a rendir y a producir en cualquier trabajo, en cualquier tarea que Dios nos encomienda, ¿sí? Nunca olvidemos que uno de los hombres más sabios de la Biblia, llamado Salomón, tuvo la capacidad de enfrentarse a situaciones muy difíciles, tomando decisiones incluso muy contundentes y muy fuertes, ¿no? Una persona sabia no se asusta ante las cosas que tenga en su entorno. Al contrario, cuando una persona es muy sabia, quienes terminan llenándose de susto, quienes terminan llenándose de miedo, son aquellos que están en su entorno. Cuando una persona es muy sabia, empieza a crecer en algo que se llama honra, algo que se llama respeto, y cuando usted empieza a ser respetado por los que están en su entorno, eso también genera autoridad. Eso genera que se cumplan los propósitos de Dios, donde Dios quiera que usted se pueda mover y donde usted quiera estar. Ahora, entonces, la iglesia primitiva necesitaba personas llenas del Espíritu Santo, personas entendidas y personas para Dios encargarles trabajos y tareas maravillosas. Dios siempre va a querer llevarnos a tareas muy especiales siempre y cuando nosotros estemos encaminados en este proceso de formación. Si usted quiere que Dios lo lleve a cosas grandes, es demasiado importante primero estar en ese proceso de formación, de aprendizaje. Hay algo lindo. Los apóstoles, cuando encomendaban a alguien a una tarea especial, oraban por esta persona. Aquí me parece algo muy lindo, dice el verso 6, y los apóstoles presentaron ante los apóstoles, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos en la cabeza y los enviaban a cumplir tareas y a cumplir misiones, que incluso este tema de la imposición de manos también siempre me ha parecido muy delicado. Hay lugares donde a todo el mundo le ponen las manos en la cabeza, donde todo el tiempo le ponen a la gente las manos en la cabeza. Y el tema de la imposición de manos en la cabeza es un tema que se hace con sabiduría, que se hace con entendimiento. Hay un texto en la Biblia que dice que no podemos acelerarnos a ponerle las manos en la cabeza a una persona, y dice que para que no participemos de pecados ajenos. Esto es otro tema muy profundo, que después con más detalle tocamos ese tema,
pero no a todo el mundo se le puede poner la mano en la cabeza. Y no de todo el mundo nos podemos dejar poner las manos en la cabeza. Es impresionante, ¿no? Cómo a través de las manos, cómo a través de imponerle las manos en la cabeza a alguien, podemos transmitir tantas cosas. Incluso hay un tema en el libro donde Moisés, en el Antiguo Testamento, donde Moisés también estaba enfrentado a una situación parecida a esta. Y Moisés tenía mucha gente con muchos problemas, pero Moisés solo no podía. Y necesitaba personas también con estas cualidades, sabios, entendidos, y me gusta mucho una versión que dice expertos en lo que hacen. Qué rico una persona experta en lo que hace. Y dice que Moisés les puso las manos en la cabeza y dice que Moisés les transfiere de su espíritu. Dice, Moisés les transfiere de su espíritu al ponerle las manos en la cabeza. Y estos hombres se convirtieron en ese soporte, en esa ayuda que Moisés necesitaba en su entorno. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Personas entendidas, personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu de Dios, personas sabias, son las que Dios necesita para cumplir muchos propósitos en la vida cotidiana. Y qué rico tener a un esposo o tener a una esposa de buen testimonio, entendido, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Tenga esos tres elementos en sus oraciones constantes. Qué rico que usted como mamá pueda orar por sus hijos. Dios, quiero unos hijos entendidos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Dios, deseo, quiero, anhelo que mis hijos sean entendidos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Qué rico que podamos nosotros pedir constantemente a Dios que las personas que están en nuestro entorno tengan estos ingredientes y se convertirán en personas no solamente saludables para ti, para mí, sino que se convierten en personas que nos ayudan, que nos bendicen, que sirven y que están en una constancia de agradar a Dios a través de esta experiencia de estar llenos del Espíritu Santo. Hay muchas más cosas que podemos hablar acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo, pero quería como darles un poco de lo que representa realmente ser llenos del Espíritu Santo y que la palabra específica de esto, de ser llenos del Espíritu Santo, es estar controlados por el Espíritu Santo, porque esta naturaleza humana necesita mucho control, necesitamos ser dominados por Dios a través de esa relación que vamos adquiriendo a través del día a día con su conocimiento y con su formación. Así que voy a terminar con una oración basado en esta enseñanza. Padre, te doy gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos profundamente que las personas que están en nuestro entorno experimenten la llenura del Espíritu Santo para que tengan la capacidad, para que tengan el aguante, para que tengan el deleite de disfrutar su proceso, para que tengan la capacidad de perdonar, para que tengan la capacidad de ver los cielos abiertos, de ver que tú te mueves y que te estás moviendo y que siempre lo haces. Aunque no podamos verte físicamente, sabemos, Dios, que te mueves poderosamente para hacer conforme tus designios, tus propósitos. Dios, necesitamos vivir cada mañana llenos del Espíritu Santo para no ser personas de doble ánimo, para no caer en una vida bipolar, para mantenernos en una constancia poderosa que va aumentando en fuerza, en poder, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de miedo, sino que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El Espíritu Santo genera en nosotros constantemente mucho dominio propio. Por eso tu palabra también dice que nos revisemos y que miremos realmente, porque es necesario que en nosotros habite el Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo está basado en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la sabiduría, en todas aquellas cosas especiales que el Espíritu Santo genera en nosotros. Y también te pido, Dios, que esto es otro tema profundo. Muchas veces terminamos contristando al Espíritu Santo por nuestras malas actitudes, por la pereza, por entre muchas cosas en las que terminamos contristando al Espíritu Santo. Y queremos, Dios, que tu Espíritu Santo se avive cada mañana en nuestro corazón y que a través de esa llenura tengamos el carácter y la capacidad de enfrentarnos a cualquier tiempo, circunstancia y espacio sin miedo a nada, entendiendo que mayor es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros
que todo aquello que esté por fuera que nos quiera desestabilizar en Cristo Jesús. Amén y amén. Just your word